gozo de tu santidad. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, yo te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu amor y compruebo la pureza de tu corazón, y mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, yo te adoro a ti. Delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro. Estar aquí delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoramos, Cristo, exaltado sea tu nombre, Dios, poderoso Dios. Crees a Dios, la montaña se moverá. Si le crees a Dios, un milagro recibirás. Si le crees a Dios, esta oportunidad alcanza lo imposible, con fe lo lograrás. Si le crees a Dios, la montaña se moverá. Si le crees a Dios, tu milagro recibirás. Si le crees a Dios, esa es tu oportunidad de alcanzar lo imposible, con fe lo lograrás. Si le crees a Dios, todas las puertas se abrirán. Tu problema se resolverá, la victoria tendrás. Si le crees a Dios, hasta hoy llegó tu enfermedad, de seguro te bendecirá. Si le crees a Dios, si le crees a Dios, cántale al Señor. Se abrirá, tu problema se resolverá, la victoria obtendrás. Si
crees a Dios, hasta huye tu enfermedad, de seguro te bendecirá. Si le crees a Dios, todo eso recibirás. Si le crees a Dios, todo eso recibirás. Si le crees a Dios, si le crees a Dios, todo eso sucederá. Aleluya. Si tú le crees a Dios, levántate en fe conmigo, mi hermano, en esta noche. Y diga conmigo: yo te creo, Señor. Yo te creo, mi Dios. Si usted está en este lugar es porque usted cree en Él. Levanta sus manos en esta noche y adora al Señor, mi hermano. Exalta su nombre. Comienza a adorarlo, a exaltar su nombre. Porque su palabra dice que Él busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Levántate en esta noche, mi hermano, y adora al Señor en esta noche. Espíritu Santo, aquí está un pueblo reunido, Señor, delante de tu presencia, oh Dios, dispuestos para adorar y exaltar tu nombre, oh Dios poderoso. Aleluya. Porque en su palabra dice: alabarle con pandero y arpa, con danza, con alegría y con gozo, con agradecimiento delante de la presencia del Señor. Porque todos estamos agradecidos con el Señor. Ninguno me puede decir que no está agradecido. Porque por su misericordia estamos aquí delante de su presencia en esta noche. Él nos ha permitido poder adorarlo en esta noche, mi hermano. Siéntase afortunado porque hay muchos que desean alabarle y no pueden, mi hermano. Levanta tus manos y adora al Señor. Maravilloso Dios, poderoso eres, Jesús. Te alabamos, Cristo. Te exaltamos. Conmigo, sigue adorándolo en esta noche, mi hermano. No pierda la comunicación con el Espíritu Santo en esta noche. No permita que el enemigo robe tu bendición en esta noche. Adore al Señor, hermanos. El Señor dice: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo los haré descansar. Levanta tus manos y adora al Señor en esta noche, hermano. Como la luz del la montaña se llama, he derramado en mi vida, buscándote con ansias, aquel que ama mi alma sobre alas de paloma.
que me mires con compasión. He de correr hasta tus brazos y refugiarme en tu regazo. Recibe hoy mi canto sobre alas de paloma. Sobre alas de querubes. Me di cuenta de que el diablo, que yo por él me muero, por él me desespero, sobre alas de paloma, sobre alas de querubes. Me di cuenta de que le amo, despacito, y yo por él me muero, por él me desespero, sobre alas de paloma, sobre alas de querubes. Me di cuenta de que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero. Den un fuerte aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Eterno Dios, te damos gracias por tu pueblo fiel, que te agradece, mi Dios, el privilegio que nos da de ser tu pueblo. Y nada ni nadie los detiene para decirte que te amamos, te cantamos y te adoramos, Señor, porque reconocemos que tú nos das todo lo que tenemos, la vida, el aire que respiramos, la salud, los alimentos, todo es tuyo, mi Dios, y tú lo das. Y te damos gracias, mi Dios, porque nos has dado un derecho mejor, que es, mi Dios, de caminar contigo para llegar hasta el final, para vivir por toda la eternidad contigo, Señor. Gracias, Señor, por ese honor que nos das. Bendice a cada uno, mi Dios, y háblanos conforme la necesidad que tenemos, incluyendo mi propia vida, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Abran sus Biblias en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Ayer el hermanito que predicó habló algo y yo voy a dar algo más de eso. Que es algo, hermanos, que debemos estar completamente seguros nosotros. ¿Qué es lo que somos nosotros? ¿Por qué está usted aquí? Los niños que lo lleven allá, por favor, que están hablando. ¿Quién va a cuidar a los niños? ¿Quién se por favor? Póngase de pie todo, por favor, que es palabra que vamos a leer, hermanos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Gloria al Señor. Versículo 23. Vamos a leer todo desde el versículo 12, hermanos. Me gusta esta lectura, pero el versículo que quiero hablar es del versículo 23. Pero vamos a leer del 12 para que realmente
Ahí usted puede interpretar, después usted en su casa puede escudriñar esta parte y haga usted una relación cómo está con Dios y qué es lo que establece la palabra y quién es usted, reconociendo lo que Dios, cómo nos hizo a nosotros. ¿Lo tienen todos? Dice en el versículo 12, fíjese bien, hermano. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Oiga lo que dice: tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seas pacientes con uno nomás. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguir siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre bravos, gozosos. Orad cuando te dé la gana. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y aquí vamos a llegar al versículo que yo quería. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea chambroso, chismoso, ¿qué dice? Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Siéntense. Padre del cielo, gracias por el consejo de tu palabra, porque esta es la forma, mi Dios, que tú has establecido, cómo debe estar nuestro cuerpo, alma y espíritu para tu venida. Para ese día cuando suene esa trompeta, Padre eterno, y que los vayamos contigo a vivir por toda la eternidad. Quizás para el mundo esta es una fantasía, un cuento, pero es tan real, mi Dios, así como tú resucitaste el tercer día, venciste al imperio del infierno, moriste por nosotros y derramaste tu sangre para redimirlos de la maldición del pecado. Y nos has dado la oportunidad, mi Dios, de ser coherederos juntamente contigo aquel día en esas mansiones que tú has preparado. Háblanos, mi Dios, conforme la necesidad que tiene tu pueblo. Pasa ese carbón encendido sobre mi cuerpo, alma y espíritu. Yo soy inservible, mi Dios. Aquí el grande y el poderoso eres tú. Que al administrar tu palabra sea el poder de tu Espíritu Santo administrando nuestras conciencias. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Redentor. Aleluya. Una palabra que me llama la atención aquí es estar siempre gozosos y orar sin cesar.
Orar cuesta. El diablo lo impide. Trabaja. ¿Por qué trabaja? ¿Por qué cuesta? ¿Por qué es más fácil ir a un culto, cantar, adorar, o ir a un paseo espiritual que digamos como bautismo? Pero cuando se dice orar, cuesta. ¿Quién lo impide? ¿Quién es el que está trabajando en usted? Ya vamos a ver qué es el cuerpo, qué es el alma y cuál es la función del espíritu. ¿Por qué la carne, el asiento de los sentimientos es el alma? ¿Quién la domina? El espíritu es soberano, es poderoso, es Dios, pero Él, hermano, es paciente y Él quiere que nosotros, si usted mira a través de la palabra, que Él ya dice, venid, venid, porque Él ya lo dijo, yo estaré con vosotros hasta el final. Aunque uno es altivo, aunque uno es soberbio, aunque uno viene los malos pensamientos, aunque hay actitudes erróneas, reprochables, el Espíritu Santo, hermano, siempre está en espera de que usted voluntariamente acceda a lo que el Espíritu pone en su alma. El Espíritu le dice a su alma y también la carne también tiene voz y voto en su vida. La mente suya, el asiento de los sentimientos, es el que decide a quién va a obedecer. Cuando nosotros sabemos la maldad, lo que es malo, y sabemos lo que es bueno. Cuando Moisés estaba, hermanos, que hicieron aquella imagen, aquella estatua, aquello que sea, cuando él estaba en el monte, que dio nuevamente las tablas de la ley, dice que él puso al pueblo y le dijo, el que es por mí, póngase a mi derecha, y el que no, póngase a la izquierda. El pueblo sabía perfectamente en su mente qué es lo que había hecho, qué es lo que estaba haciendo, qué era la consecuencia de aquello. Y lo hicieron voluntariamente. Obligaron a Aarón a que hiciera aquella estatua. La decisión de ellos estaba aquí. Dichosos aquellos que se hicieron a su derecha. Y aquellos que se quedaron a la izquierda, obviamente fueron aquellos que quizás ya estaban predestinados o que voluntariamente ellos se escogieron y fueron los que se quedaron postrados en el desierto, que quiere decir muerte. El alma. Fíjate bien. La palabra de Dios no divide al hombre en dos partes, como dicen algunas sectas por ahí. No voy a decir nombres de sectas, pero sé que muchos saben de qué estoy hablando. Sino en tres: espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué lo digo? Porque aquí lo está diciendo la palabra de Dios. ¿De dónde sacaron esa doctrina? Yo no sé. De la manga de la camisa quizás. Quiero decirles algo, hermanos, que el evangelio real, puro y verdadero es el evangelio, la doctrina que dejó establecida la iglesia primitiva. El Antiguo y el Nuevo Testamento. Lo mismo palabra, hay libros que no los canonizaron porque hubo duda. Los libros que están canonizados son aquellos, hermanos, que Cristo los confirmó en el Nuevo Testamento. Como digamos el libro de Jonás, que todos creían que era como un cuento y todavía muchos dicen que es un cuento. El mismo Jesús que dijo que así como estuvo Jonás, él con sus labios, y él lo dijo porque fue cierto aquello. ¿Está oyendo? Entonces los apóstoles es el evangelio fundamento, Cristo, la roca inconmovible, la roca. Ahora las doctrinas que han salido, hay una que salió por ahí, que solo Jesús salió, ¿hace qué tiempo? Hace 70 años. Fundaron ese fundamento. ¿De dónde lo sacaron? El diablo, hermanos, dice que la palabra de Dios,
que iban a salir anticristos, la apostasía, los que quieren cambiar la palabra de Dios, los que quieren cambiar el criterio, hermano, lo real, la pureza de la palabra. El apóstol Pablo en el capítulo 1, en el libro, creo que los Efesios, dice que si aún, léalo, ponga el micrófono y léalo, por favor, porque me gusta, bueno, Jorge, me gusta probarlo con la palabra. Ponete el micrófono. Está en Efesios capítulo 1. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Que si aún, dijo, un ángel bajase del cielo, tenerlo por anatema. Y anatema sabemos que es maldito, maldición. Léelo, hermano Jorge. Gálatas. No, están en Efesios. Capítulo 1. Dice, Gálatas 1:8 dice, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿No es Efesios? 1:8 es Gálatas 1:8. Ok, me digo. Léalo otra vez. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces, ¿cómo puede? Aquí, hermanos, las palabras reales son anatema. Ahí lo está diciendo la palabra de Dios. No es invento mío. Tenlo por anatema. Y anatema quiere decir maldición. ¿Qué fue lo que pasó, hermanos, cuando Acán? La vez pasada hablé de eso. Que Dios había establecido una norma, una orden, la voz de Dios a través de Josué, que todo lo que es del botín de la guerra, todo, uno lo iban a destruir y otro lo iban a consagrar para el santuario, para Dios, y que nadie tomara nada del anatema. Entonces, ¿qué pasó? Que Acán tomó unos lingotes de oro y unos mantos babilónicos y los escondió. Hoy podemos testificarnos, hoy podemos nosotros hablar en lo espiritual, porque el Antiguo Testamento es sombra para hoy, para nosotros, el ejemplo. Él lo guardó bajo su tienda. Ahora, ¿qué es lo que tiene guardado usted en su corazón? ¿Qué tiene en su corazón? ¿Es real o no es real? ¿Es falsa o es falso? ¿Quiere la doctrina verdadera o quiere la basura del diablo? Cristiano no es aquel que entra a una iglesia. Cristiano es aquel que la iglesia entra en él. O sea, la palabra del Señor. Anatema. ¿Qué hizo Dios? No, exactamente, no hubo profecía, no hubo algo que acusara. Fue el Espíritu Santo el que habla como habla hoy a través de su palabra. Le dijo a Josué, reúne a los ancianos, reúne a los príncipes del pueblo, y uno a uno le vas a preguntar y el Espíritu va a decir quién es. Pasaron todos y cuando llegó Acán dijo, yo fui, tuvo que decirlo. Porque, hermanos, en la ley era ojo por ojo, diente por diente. Dios estableció que tenía que ser lapidado y él y su familia, toda. ¿Por qué razón? Porque él era el cabeza, él era el líder, él era el que representaba a su familia, él era el que había hecho el pecado. El pecado cubre. ¿Cómo está el líder? ¿Cómo está el corazón? ¿Hay anatema? ¿Esconde? La Biblia dice que no es de interpretación privada. Dice, escudriñad las Escrituras porque os parece que en ella encontrarás la vida eterna. Escudriñar, si no crees, escudriña. Si no crees, busca. Estúdiala. Si no te puede enseñar y estás en duda, pues pídele al Espíritu Santo. Si tú tienes el Espíritu Santo de Dios, Él te va a revelar la verdad, la pureza de la palabra. Ahora, reconocer esta diferencia tiene gran importancia para la vida espiritual de un creyente,
específicamente en lo que respecta a su madurez y a su servicio. Esto es muy importante. A su servicio. Porque todo, hermanos, lo que se haga para el Señor, hermanos, cuando en el Antiguo Testamento hay un texto que lo he leído muchas veces. ¿Alguien presta un marcador, un lápiz? Dice que los ministerios, después se lo doy, cuando ellos iban al ministrar, tenía que haber pureza. Sabemos, ya he hablado del sacerdocio cuando tenía que ministrar. ¿Cómo? ¿Por qué puso los espejos? ¿Por qué puso la fuente? El lavacro. Tenía que purificarse, tenía que limpiarse, tenía que verse en el espejo cómo estaba para poder administrar en el lugar santísimo. Ahora, ¿cuál es el espejo que tenemos nosotros? ¿Qué dice el apóstol Pablo en Corintios? Creo que es 1 o 2 de Corintios, capítulo 11 de 2 de Corintios. Hay un texto que dice que vemos como espejo. Tenemos que escudriñar las escrituras. Esto que hemos leído nosotros aquí, hermano, esta es una enseñanza para usted y para mí. ¿Cómo debe de estar realmente usted delante de la presencia de Dios? ¿Cómo debe a usted, hermano, para usted poder ser servidor? Para que aquello le agrada a Dios. Para que aquella pureza, hermano, cuando llega con pureza a Dios, con un corazón voluntario, de corazón ante su presencia, abnegación, deseo y amor, hermano, Dios se alegra. Búscalo ahí, hermanos. En el versículo 9 dice, porque no nos ha puesto Dios para, ¿qué dice ahí, hermano? Primera de Tesalonicenses 5, versículo 9, ¿qué dice? ¿Lo tienen, hermanos? ¿Qué dice? Mire, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven lo que dice? Para alcanzar. ¿Qué es cuando habla de alcanzar? ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Espíritu Santo? Usted, para obtener algo que Dios dice alcanzar, quiere decir que está distante, que tiene que caminar, que tiene que buscarlo, tiene que alcanzarlo. Si usted tiene algo, una visión en su vida, para alcanzar aquella visión, ¿qué tiene que hacer? Tiene que alcanzarla, pero ¿cómo la va a alcanzar? Conforme en lo que usted está haciendo, la visión que usted tiene en su vida. Cuando usted comienza a estudiar, dice, yo quiero ser doctor, yo quiero ser enfermera, yo quiero ser algo, usted quiere alcanzar el derecho, que le den un diploma, un reconocimiento, que usted ya coronó su carrera. Tiene que alcanzarla, tiene que esforzarse, tiene que llegar a ella. Ahora, aquí estamos hablando de salvación. Estamos hablando de vivir con Cristo Jesús. Estamos hablando de servirle al Rey de Reyes. Estamos hablando de reconocer lo que somos. Somos embajadores de Cristo. Dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que anunciara las virtudes de aquel que lo llamó a este reino admirable. Vosotros que en otros tiempos eras, ¿qué? Hoy sos reyes y sacerdotes para la gloria de Cristo. Ahora, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es, ¿qué dice? ¿Por qué? Hablen fuerte, hermano, ¿por qué?
a través de mí. Entonces está hablando del Hijo, está hablando de su Padre. ¿Cierto o no es cierto? Dice el 10, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. No está hablando de muerte. Por eso el que muere en Cristo Jesús, no muere, duerme en Cristo Jesús. El que tiene la convicción que está sirviendo a Dios, el que tiene la convicción que es sincero con Dios, el que cree realmente en Jesús, el que cree que hay salvación, el que cree que Cristo va a venir a levantar su iglesia, el que cree cuando Él dijo, me voy a preparar lugar para donde yo esté, vosotros también estéis. Aunque venga la muerte, sabemos nosotros que no vamos a morir, vamos a dormir y vamos a estar en la misma presencia de nuestro Señor Jesucristo. Si usted tiene esa convicción, es cristiano. Pero si no tiene esa convicción, está perdiendo su tiempo. Usted sabe cómo está la presencia de Dios. Usted sabe si es fiel con Dios. Él sabe si está cumpliendo a Dios. La Biblia fue clara cuando dijo, sin santidad nadie verá el rostro del Señor. Entonces, versículo 11. ¿Por qué el apóstol Pablo habla? Por lo cual, animaos unos a otros. Oiga, animaos. ¿Qué es animaos? ¿Por qué habla de animaos? De motivar. Hermanos, porque de todos tenemos un defecto. Unos son fuertes que aunque venga la tribulación van a permanecer firmes, fuertes. Pero hay unos hermanos que por una mirada mal que le dé, ya no viene a la iglesia. O alguien no viene porque no se hace lo que ellos quieren. ¿Están entendiendo, hermanos? Habla de animaos unos a otros. Pero ¿cómo vamos animados? Dice, edificaos unos a otros así como lo hacéis, edificaos. Edificar quiere decir, hermanos, que si usted está en el Espíritu, cuando aquella persona comience a contarle lo negativo, que por qué está así, usted no le siga la corriente de decirle, ay, sí, tenés razón. Ese hermano es aquí, ese hermano es allá. Y en vez de edificar, lo que hace es destruir. Lo que hace es poner más amargura en el corazón. Y aparentemente fue a visitarlo, cumplió, bueno fue, pero lo que está haciendo es destruyendo una vida. No está edificado. Dice, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Aquí lo está diciendo a lo que estaba, que quizás los apóstoles, la enseñanza, los que seguían el verdadero puro evangelio, como lo hacéis, como quiere decir, porque esto describió como quien dice, para los postreros que vienen a través de los tiempos. Así tienen que hacerlo ellos, así tenemos que hacerlo nosotros. Versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Qué quiere decir eso? Por esa razón, hermano, es muy importante el liderazgo fiel, con buen testimonio, teniendo una representación digna de ser líderes. ¿Para qué, hermanos? ¿Cómo se va a ganar ese derecho? No es porque sepa palabra mucha, que es erudito en la palabra. No es porque se vista bien. No es porque usted sea el que más diezma y ofrenda. Realmente no es eso. Está hablando lo que dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. ¿Qué es trabajar entre vosotros? ¿Qué es hacer el trabajo entre vosotros? Dignos.
con responsabilidad, con amor, con visión, con respeto, porque ese respeto así se lo va a ganar. ¿Cómo puede venir a exhortar? ¿Cómo puede venir a aconsejar si es irresponsable? ¿Cómo puede venir usted a aconsejar a una persona si no está dando buen testimonio? ¿Están entendiendo, hermanos? ¿Están entendiendo, hermanos? Qué bueno, ¿les gusta esto? Y aunque no les guste. Versículo 13. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Y dice, tened paz entre vosotros todos, no con un grupito, no hacer grupitos. Hermanos, esos grupitos, eso es abominable ante la presencia de Dios. Eso lo detesta Dios. Tener preferencias, tener su grupito, aquí cabe la hipocresía. Es detestable a Dios. Que yo con esto me junte porque me cae bien, pero con este no. ¿Qué estamos haciendo? Tener paz entre vosotros. Mi paz, como dijo Jorge, os dejo, os doy. ¿Qué? No como el mundo la da, como queriendo decir, eso debe estar en el mundo, el vulgo. Si nosotros somos cristianos, ¿cómo tenemos que ser? Tenemos que ser diferentes a ellos. Estamos en el mundo, pero no debemos participar en las cosas del mundo. Ahora, versículo 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis. ¿A quiénes dice ahí? ¿A quiénes, hermanos? A los ociosos. ¿Qué es ocioso? ¿Qué es ocioso? ¿Ese es bíblico? Yo como pastor tengo el derecho de amonestarlo. ¿Por qué no vino al culto? ¿Por qué no hizo lo que prometió? Máximo cuando hay liderazgo de presencia, de responsabilidad. Habla de ociosidad. Ahora, hermano, en todo esto debe haber una relación, una comunicación. Esa es la presencia, ese es el testimonio. Guardar el testimonio, guardar el respeto. Ahora, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seas paciente para con algunos, con todos. Hay que tener paciencia, hermanos. Usted no va a componer a nadie, yo no voy a componerlo a usted. Hermanos, ¿cree que facilidad con tanto carácter? Con tanta mente, con tanto criterio. Sin embargo, hermanos, reconozcamos, hermanos, que tienen que amonestarse, es bíblico, pero también tener la paciencia. El consejo se da, la oración está siempre, están en este altar. Ahora, cuando no hay respuesta, el único que puede tratar con la vida se llama Jesús. Ahora, si usted lo entiende, algunas veces decimos nosotros, el diablo me tiene que decir, no, no es el diablo. No es el diablo. Otra vez el diablo, pero mismo Dios deja que lo atormente. ¿Por qué? Porque tiene que pasar la prueba, la desobediencia. ¿Qué le pasó a aquel profeta? Búsqueme ese texto, hermanos. Que dice que pasó por no sé qué ciudad, que Dios lo había mandado para que profetizara y le dijo, no te quedes ni comas, vete. Porque que Dios quizás lo quería usar en otro lugar, porque era profeta de Dios. Pues llegó por ahí un profeta mentiroso
adulándolo, quédate conmigo. Dios me dijo. Hermano, si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, usted tiene que discernir con quién se está relacionando. Si es el Espíritu Santo o es un espíritu engañador. Si usted es cristiano, ama a Dios, Dios le va a revelar. Ahora, si el Espíritu Santo le está revelando y usted persiste en hacerlo, le va a pasar como le pasó a este profeta. Dice que iba él con su asno y preguntó a dónde iba y dijo, lo siguió. Oiga bien, porque el pecado, la mentira, el engaño, hermano, ese lo va a seguir a usted. Y eso va en su conciencia, en su corazón. Dice que la mentira camina a pasos agigantados. La verdad es lenta, pero al final triunfa. Entonces, ¿qué le pasó? Era profeta, era un hombre que Dios hablaba por sus labios, pero como humano cometió ese error, desobedeció, no escuchó la voz de Dios como muchos, que Dios les está hablando, hermano, y hacen caso omiso a lo que Dios les está diciendo. Entonces dice que iba en el camino, salió un león y lo mató. Pero como era profeta, el león se costó, se puso, no lo mordió, no lo tocó, solo lo mató. Y estaba el león. Cuando llegaron al profeta mentiroso, le dijeron, sí, lo encontramos. Pero estaba el león y no se lo comió. Y eso es lo que sucede con muchos. Que el diablo le conviene mantenerlos así, con mentiras, con engaños. El diablo los tiene a su manera. No los puede matar porque nadie muere si Dios no lo ordena. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era profeta. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Pero el diablo, ahora, ¿qué fue lo que hizo este hombre? Desobedeció al Espíritu. ¿Lo encontró? Primera de Reyes, ¿qué? Léalo, hermano. 13, léalo todo para que vean ustedes cuándo se desobedece al Espíritu Santo. Ahora, el hermano habló anoche de el amor ¿qué? Almático. El alma, aquí cabe la palabra. El alma. ¿Quién domina el alma? El alma es fácil, la carne que le gusta, la carne le gusta más carne. Si usted está acostumbrado a comer carne todos los días, el cuerpo le va a pedir carne. Yo tuve un primo que vino de El Salvador y ese, cuando no había el tasajo de carne, no había comida para él. ¿Por qué? Porque le pedía carne. Ahora, cuando nosotros, ¿cómo vamos a estar en el Espíritu? ¿Cuándo vamos a dominar la carne? Si el Espíritu está predominando en su vida, es el Espíritu que usted va a escuchar. Léalo, hermanos. Y el rey le dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieres la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová. Escuchen eso. Diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Escuche eso. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino a su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios, que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme un asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina. Y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo,
ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Escuche eso. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. ¿Están oyendo, hermanos? ¿Por qué razón sucedió eso? ¿A quién obedeció él? ¿Al Espíritu o a quién? ¿A quién le obedece usted? Si usted es guiado por el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le revela a usted qué es lo que usted va a hacer. Nadie me venga diciendo que usted, el Espíritu, todos tenemos el Espíritu, lo que no tenemos es la llenura del Espíritu Santo. Cuando uno hace una maldad, está mal, el Espíritu Santo le está diciendo a su conciencia, lo que estás haciendo no es bueno. Esa es la función del Espíritu Santo al alma, a la carne, al asiento de los sentimientos. Ahora, conscientemente, dice que del oír viene, ¿qué? La fe. ¿Usted cuánto tiempo tiene de estar escuchando palabra? ¿Cuánto tiempo tiene que el Señor le está hablando cuál debe ser su verdadera conducta en su presencia para alcanzar la salvación y estar agradando a Dios? ¿Qué es lo que, a quién escucha usted? ¿Escucha a Dios o a quién está escuchando? Pero sin embargo la misericordia de Dios habla, hermanos, para esta clase de personas cuando dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alientes a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seas paciente para con todo. A veces no es debilidad, a veces es sinvergüenzada. Perdone que hablen tan claro. Sinvergüenzada. No obedecer conscientemente aquel día cuando se abran el libro de las memorias. ¿Qué va a estar escrito ahí? ¿Qué va a decir aquel libro de su vida? La palabra habla es clara, y mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Cuando dice eso, hermano, que usted cuando mire a un hermano que tiene algo contra su hermano, no le haga barra. No le diga, está bien. No sea coparticipante usted de ese pecado. Aconséjelo. La palabra es clara cuando dice, no pagues mal por mal. Antes seguir siempre lo bueno, unos con otros y para con todos. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Dios no hace sección de personas. Que Dios da jerarquías en la iglesia es obvio. Pero todos somos uno en Cristo Jesús. ¿Qué pasó con Jacobo? ¿Qué pasó con el hermano? Que cuando llegaron a Jesús le dijeron, maestro, quiero que nos haga el paro. El Señor ya sabía. ¿Qué queréis que haga? Y se alegraron cuando el Señor los atendió. Que cuando vengas en tu reino, yo quiero estar a tu derecha. Y ve que le dijo siempre, que eres el grande, a tu derecha y a la izquierda. Siempre la ambición.
Eso es como querer obtener algo y no tener méritos. Los premios, las posiciones, esa la da Dios. Porque Él conoce tu vida, Él conoce tu corazón. Él mismo le dijo, ni yo lo sé, solamente mi Padre. Hablando hijo y padre. Él es el que tiene el derecho de hacerlo. Pero, siempre Jesús dando el consejo, si quieren ser ustedes los primeros, ¿qué dijo? Que sean servidores. Y eso no le gusta a nadie. Le gusta la papa pelada. ¿Qué es ser servidor? ¿O qué es ser un buen servidor? ¿Alguien me lo puede decir? Un buen servidor. Porque muchos tuvieron problemas con Pablo. En una ocasión Marcos le resistió. Pablo era el apóstol. Y le dijo que no. Después Pablo no lo quería llevar. ¿Por qué? Porque ¿quién era? Marcos. Lucas. ¿Por qué no quería ir con él? Hasta después que reconoció que había hecho mérito, él mismo lo pidió que caminara con el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque vio en él un espíritu de desobediencia. No es que era mal, de pecado, de desobediencia, que quería hacer lo que le daba la gana. Por eso, hermano, no se puede hacer. El que es líder, el que quiere ser servidor, tiene que obedecer lo que la palabra de Dios establece. Entonces dice aquí, mal por mal, antes de seguir siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estar siempre gozosos, no amargados. No amargados. Estar siempre gozosos, orar sin cesar. ¿Por qué? Habla. Cuando no hay oración en una persona, cuando no hay búsqueda de Dios, hermano, se puede sentir en el ambiente, se puede sentir cómo anda aquella persona. Aquí tuve una persona que realmente me quito el sombrero, cómo ministraba y cómo cantaba. Pero ¿de qué servía tener aquel ministerio tan lindo? Y el Espíritu Santo le habló en un culto que fuimos y le dijo que él lo había llamado, pero que era seca su alabanza, que él no la recibía. ¿Por qué? Porque era un hombre que no buscaba de Dios. Y se podía sentir, se veía la elocuencia para cantar, pero eran cultos secos, sin presencia de Dios. Sin embargo, la misericordia de Dios, quizás que lo que oraban se manifestaba en unos y en otros, pero era la presencia personal, no era generalizada en la iglesia, porque la iglesia, cuando Salomón edificó los sacrificios, dice que tuvieron que parar, porque la gloria de Dios invadió aquel templo. ¿Por qué? Porque todos estaban en un mismo sentir. Mientras la iglesia no esté en ese sentir, hermanos, no va a haber presencia de Dios. No va a haber presencia de Dios. Estad siempre gozosos. Orar sin cesar. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esa es la voluntad de Dios. Si nosotros no estamos cumpliendo, ¿para qué está usted aquí? ¿Para hacer su gusto o para hacer la voluntad de Dios? ¿Está aquí porque le gusta o por hacer la voluntad de Dios? ¿Está usted aquí porque es religioso o por hacer la voluntad de Dios? Dios es claro en su palabra. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.
Esa es la voluntad de Dios. Estar consciente que nosotros, hermanos, estamos haciendo la voluntad de Dios, lo que Dios le ha otorgado, lo que Dios le ha dado, lo que Dios, hermano, por derecho, ese don, ese ministerio, usted lo tiene, porque no se lo dio el hombre, se lo dio Jesús. ¿Y lo está agradando? No apaguéis el espíritu, versículo 19. ¿Cómo se apaga el espíritu? ¿Qué pasó en el tabernáculo? ¿Qué pasó cuando los hijos de Elí estaban pecando y Elí por alcahueto? Capítulo 3 de Primera de Samuel. Siempre la misericordia de Dios, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. En el altar siempre habían lámparas que tenían que estar encendidas, que tipifican la presencia de Dios. En el tabernáculo dice que estaba el arca del pacto, donde estaba la presencia de Dios. Habían 2 querubines que con sus alas cubrían el arca del pacto, y había una luz que caía en el arca, que esa era la presencia de Dios. ¿Por qué se fue la presencia de Dios? Porque había pecado. Se olvidaron de Dios. Y ese es el peor problema que puede haber en una iglesia. Si usted no le da el tiempo que es de Dios, usted se toma su tiempo para usted y a Dios lo deja en segundo lugar, hermano, usted no es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y tarde o temprano, la gloria de Dios, el Espíritu Santo, lo va a dejar y va a ser estéril, seco, sin presencia de Dios. Yo no entiendo a un cristiano cómo puede estar sin presencia de Dios. Un cristiano que no sienta nada en su corazón cuando levanta sus manos a Dios, sentir aquello que lo inunda, su cuerpo, alma y espíritu, y se puede sentir que dan ganas de llorar, dan ganas de gritar, dan ganas de hacer qué cosa, porque está la presencia de Dios en nuestro cuerpo. El cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. No apaguéis el espíritu. Lea 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Oiga, permítame, cuando dice no tenían conocimiento, sí tenían. Eso lo traducido quiere decir no obedecían a Jehová. Hacían lo que les daba la gana. Capítulo 3, versículo 1. ¿Por qué? Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificios, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano... Capítulo 3, versículo 1. 3:1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Escuchen. No había visión con frecuencia. Sigan. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento... Versículo 1, capítulo 3. 3:1 de 1 Samuel. Sí, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Sí, ese es. Léalo. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Siga. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que él no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada... Eso, escribir. Antes que la lámpara de Dios fuese, ¿qué? Eso quiere decir lo que Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. La presencia de Dios estaba, pero estaba contristada. No dejemos que la presencia de Dios se vaya con Ezequiel capítulo 8, que estaban en pecados todos, y dice que la gloria de Dios se elevó sobre el querubín, esperando que el pueblo cambiara. Después se movió al monte, porque la gloria no quería irse. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. No apaguéis el espíritu. Oigan,
hablando es personal con usted y conmigo. No apaguéis el espíritu. Quiere decir que está hablando a nosotros. No apaguéis el espíritu. No menospreciéis las profecías. El Señor ha hablado. El Señor muchas veces ha hablado, habla de diferentes formas, y yo he notado que siempre ha dado todo lo que ha profetizado, las mismas palabras. Quizás muchos critican y dicen, ¿por qué es lo mismo? Porque está igual, no ha cambiado. Es simple. En su misericordia está repitiendo lo mismo. ¿Por qué? Porque no ha cambiado. Sigue igual. Simple. No menospreciar las profecías. Examinarlo todo. Retener lo bueno. Absteneos de toda, absteneos. Habla personal de usted. Personal usted. Absteneos de toda especie de mal. Toda especie de mal. Todo aquello que lo está contaminando. La mentira, la hipocresía, la irresponsabilidad. Y póngale codo. Dice todo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y aquí viene, ¿cómo está su espíritu? Dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Está diciendo, como quien dice, que cuando Cristo venga, que cuando la trompeta suene, su cuerpo, alma y espíritu debe estar en esta condición. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará, porque Él no puede mentir. Dios no es hombre, ni hijo de hombre, para que se arrepienta. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos, a ustedes y a mí. Esta carta se lea a todos y a mí. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. ¿Qué quiere decir? Así sea. Ahora, cuerpo, alma y espíritu. El confundir lo espiritual con lo anímico del alma. Oigan, lo anímico del alma. Lo que lo anima a ustedes, lo que la carne quiere decir, quiere. Puede provocar que las cosas espirituales, que son las que tienen valor en la obra de Dios, jamás sean tocadas. El alma, el asiento, ahí yo quería llegar. Que usted sabe, usted siente el anhelo, pero hay un subconsciente que lo manda, y usted a cuál obedece, al espíritu o a ese subconsciente. Le voy a poner un ejemplo: el alcoholismo. El alcoholismo es mental. Yo digo por experiencia porque yo fui alcohólico. René, mi hermano, lo sabe, que me aguantó. Eso es mental. Yo era cristiano, caí y venía a la mente aquella, venía aquella cosa que y hasta me saboreaba la boca de la cerveza. Ya sentía la cerveza, era mental aquello. Ahí era que debería tener yo aquella convicción de decir, no, diablo, no lo hago. Es igual, es mental. El ataque del diablo es mental. Viene a su mente y le dice, haz esto, mijo, y se la pone bonita. ¿A quién obedecemos? Es preciso conocer y experimentar. Oigan esto, atención. Es preciso conocer y experimentar la división del alma y el espíritu. Oigan, son dos cosas diferentes. Para servir a Dios en el espíritu y ser así de utilidad para Dios. Es usted el que decide. Léame Hebreos 4:12. Me voy a alargar, no importa. Hoy tenemos así, solo oramos un rato y nos vamos. No se desespere y tiene hambre. Yo tampoco todo el día no he comido nada. Esperanza me ha tenido a voz alto todo el día.
Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, Escuchen, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. la palabra siente que le está cortando. La palabra, léalo otra vez, qué lindo ese versículo. Así es que si no le gusta, lo siento. Léalo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Me recuerdo en una ocasión con William Gastume estábamos orando por una persona que tenía un demonio en los huesos, no es como le llaman. Quedó libre, pero después cuando salió la persona libre, quedamos con William con un dolor en los huesos, que no podíamos pararlos, no podíamos caminar. Y Lalo Ardón, un hombre duro en la palabra, nos dijo: ¿y qué les pasa a ustedes con autoridad? Y le dijimos: ustedes no saben lo que están haciendo. Reprendan ese demonio, que ustedes están sanos. Esa es mentira del diablo. Y llegó con autoridad y los puso la mano, y en el momento paramos y seguimos caminando. Es la palabra más cortante que una espada de dos filos. Dijo: demonio, fuera, saliste, vete al infierno. Y quedamos completamente, como que despertamos. Eso es lo que sucede, hermanos, que a veces viene el demonio, esos espíritus, toma la mente. Ahora, ¿a quién obedecemos? ¿Al espíritu o al alma? En efecto, el ser humano tiene tres partes. Oigan, lo mismo que el templo de Dios. El cuerpo, con que somos conscientes del mundo. Oiga, el cuerpo, estamos conscientes. Ay, a mí me ha pasado. Cuando escucho aquellas músicas que lloraba por mis novias, quiero poner oído, pero ahí viene el dominio propio, porque aquello me recuerda que a través de aquella música cogía la cartilla, estaba con la cerveza en la mano. ¿Qué quería el diablo? Destruir mi vida. Y caía y seguía en la misma situación. Cuerpo, con que somos conscientes del mundo, que estamos conscientes nosotros. La mente, el cuerpo está consciente de lo que está haciendo. Muchos dicen: al cabo me reconcilio y el Señor me perdona. Al caso para tomar Santa Cena, yo voy y reconcilio y el Señor me perdona. Cuerpo está consciente de lo que está haciendo, y eso lo desaprueba Dios. El cuerpo con que somos conscientes del mundo, o sea, del pecado, que es el atrio. El alma, con que somos conscientes de nosotros mismos, que está consciente, es los asientos del alma, que usted sabe lo que le va a pasar. Por ejemplo, cuando yo me pongo de ejemplo, yo no pongo a nadie, que decía yo: bueno, de todas maneras, pero cuando yo tomo, qué rico, pero cuando vienen aquellas crudas que yo tenía que ir al hospital muriéndome, vomitando, sin comer, débil, viendo demonios, viendo barrancos, ay Señor, pero está rica la cerveza. Como cuando usted dice: yo me deleito con aunque un pescadito de adulterio, voy y me reconcilio con el Señor, y pero la conciencia, el espíritu dice: conscientemente lo estás haciendo. David quiso ocultar por 12 años el adulterio, y él ya se había olvidado. Dios lo perdona, pero las consecuencias las paga. Tarde o temprano el Espíritu Santo descubre, porque no hay nada oculto que no sea descubierto. Llegó y le dijo, léalo, capítulo 11
de, ahí voy a terminar. Después de la vigilia voy a seguir con esto. Busca el capítulo 11 de Primera de Samuel. Llegó Natán. Él estaba reinando, feliz. Se había olvidado lo que había hecho. Se dio el placer como Betsabé. Dijo, nadie sabe. Está oculto. Estaba reinando, era el rey, el ungido. Pero las consecuencias cuando Dios llega. Busca, hermano, 1 Samuel capítulo 11. Segunda. Pongan atención, por favor. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab. Capítulo 12, las consecuencias quiero que lea. Habían pasado 12 años. Y el rey se olvidó, feliz. Jehová envió a Natán a David. Oye, escuchen, permítame. Él se había olvidado. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di de la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Lo que es Dios. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Ay, Señor. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Hermano, para que escuchen. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Hasta ahí. Él se había olvidado, pero Dios le dijo lo que le iba a las consecuencias que iba a pasar. Él hizo en secreto, y su propio hijo, con las concubinas y mujeres que tenía, lo hizo en público para vergüenza. Cuando a Tamar, su hijo, la violó, él se quedó callado, porque sabía que su hijo le iba a encarar lo que él había hecho, pagando las consecuencias. Ahora, ¿quién predominó ahí? Que somos conscientes del cuerpo, con que somos conscientes del mundo, o sea, el pecado. El atrio representa el alma, y es con que somos conscientes de nosotros mismos, el lugar santo, y el espíritu que somos conscientes de Dios, porque el espíritu somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Qué espíritu está en usted? ¿Mora el Espíritu Santo? Eso usted lo sabe, yo no lo sé. Es usted el que lo sabe. El espíritu del hombre es el lugar en que establecemos toda. Oigan esto. El espíritu del hombre
es el lugar en que establecemos toda comunicación con Dios. Usted tiene un espíritu, ¿cuál? Lo hizo Dios del barro. Usted estaba formado. Y le dio el soplo, el espíritu que tiene usted. Cuerpo, alma y espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 16. Y otro que me lea, 1 Corintios capítulo 14, 14. Aquí vamos a parar y seguimos en la vigilia este estudio. Romanos capítulo 8, versículo 16. Solamente se léame, o alguien que me lea después. 1 Corintios 14, 14. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu Escuche, de que somos hijos de Dios. léalo otra vez. El espíritu a su espíritu. El mismo Espíritu da espíritu a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. ¿Ok? El mismo espíritu le dice a usted: no hagas eso a su espíritu. Allá usted se obedece. Seguimos después. Pónganse de pie. Pónganse de pie. Yo no sé si han entendido, pero yo hablo, predico lo que el Espíritu Santo de Dios pone que hable en mis labios. Padre del cielo, te alabo y te bendigo y te doy gracias, porque tú nos hablas a través de tu bendita palabra. Y nos hablas, mi Dios, para nuestra enseñanza, nuestra conducta, para que obedezcamos, mi Dios, y que reconozcamos que es grande lo que tú tienes preparado para tu pueblo. Gracias, Señor, porque sin merecerlo somos tu pueblo, somos tus hijos, y tú nos hablas porque nos amas. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Póngase de pie y cantemos esa alabanza. Levante sus manos al cielo y démosle gracias al Señor, porque Él es el que nos habla a nuestras conciencias. Y el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo habla a nuestras vidas. Allá usted se obedece. Allá usted, si quiere alcanzar esa salvación. Cuerpo, alma y espíritu tienen que estar irreprensibles para la venida de nuestro Dios. Porque fiel, Él es el que los llama, el cual también lo hará. Él es fiel. Él es fiel. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Tú eres fiel, mi Dios. Oh, santo. Oh, bendito sea tu nombre, mi Dios. No merecemos nada, mi Dios. Y sin embargo, tu misericordia es grande, grande, mi Dios. Padre, ayúdanos, mi Dios. Ten misericordia de tu pueblo, Padre. Satanás no tiene arte ni parte en nuestras vidas. Somos herencia. Somos tuyos, Señor. Oh,
Gracias, Señor. Denle en palmas al Señor, hermano. Vamos a levantar las ofrendas y diezmos. Gloria a Dios. Pase, hermana Gladys, por favor. Gloria a Dios. Gracias a Dios por la presencia de todos. El Espíritu Santo es el que mueve las vidas. El Señor les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por su palabra. Amén, aleluya. Gloria a Cristo. Como la entendimos, amén, gloria a Dios. Una palabra muy linda, amén, que nos hace reflexionar, amén, aleluya. Vamos a orar para las ofrendas, amén. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias le damos, Señor, por esta oportunidad que nos da, Señor, de escuchar su santa palabra, mi Dios de gloria, y de alabarle, mi Dios. Gracias por eso, mi Dios bendito, que estamos donde tenemos que estar, Padre poderoso. Gracias, Dios eterno, maravilloso. Mire, Dios mío, vamos a recoger la ofrenda de este día, Padre de gloria. Ayúdenos, Señor poderoso Jesús, para que esas puertas no se cierren, amén, aleluya, porque usted las ha abierto y el diablo no las va a cerrar, aleluya, y nos va a ayudar, Señor, para seguir adelante, Padre de gloria. Gracias, Señor. Mire el que no tiene, ayúdele, Señor divino, el que no tiene trabajo, Santo de Israel, bendígalo de igual manera, Dios mío. Gracias, Padre eterno, maravilloso, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Pueden pasar, hermano. Demos gracias al Señor. Demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor. Demos gracias por su amor. Por la mañana las aves pasadas al Cristo del Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas al Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Amén, aleluya, gloria a Dios. Hermanos, voy a seguir, vamos a orar un rato después de comer.